Me pasó una vez, el año pasado, Ahí está, ya está grabando. lo Sí, puse a grabar en mi máquina y no tenía espacio. claro. Se perdió. Bueno, formalmente le damos la bienvenida al segundo encuentro sincrónico. Tuvieron oportunidad de ver la última clase, algo para charlar. Profe, yo en mi caso no pude ver la clase. Ajá. Lo iba a mirar hoy, justo ayer era el cumpleaños de mi mamá, vino para Tres Arroyos y bueno, nos juntamos acá. Y, no, Está hoy bien. no llegué, hoy aproveché a descansar un poquito más la mañana, después lo voy a mirar Está bien. a la tarde, pero sí, siendo sincero no llegué a mirar, después lo voy a mirar. Lara, Mariana, ¿algún comentario? ¿Pudieron verlo? Yo sí la pude ver, profe. Fantástico. Bueno, Yo vi una parte, el inicio, no terminé porque es bastante larga. No la terminé de ver. y sí, salió larga y encima yo quería, mi propósito era mostrar cómo se fue construyendo lo que hoy es la gimnasia artística, que se crea como una gimnasia y termina siendo un deporte. Pero bueno, no, faltaba, no sé, 30, 40 minutos más para eso. Entonces lo corté porque ya... Ah, porque no llegaste a eso. No, justamente ahí empezaba. Ah, Eh, eh, pero bueno, viste, eh, el primer día cuando hicimos esa especie de evaluación diagnóstica, que estaba esta cosa de la duda si la gimnasia artística era una gimnasia o deporte. Y esto que yo mostré es simplemente por mostrar un diseño curricular y un programa. Yo Yo creo tengo que una duda, profe. lo que hablamos ese día, que puede haber algún diseño que no considere a la gimnasia artística un deporte, pero son todos. La Universidad de La Matanza, por ejemplo, para decir una universidad estatal, que nosotros más que nada trabajamos con diseños curriculares de institutos, pero de universidades pasa exactamente lo mismo. Nos dieron, ¿cómo se llama? Campomar, es Gloria, Campomar. ¿no? Gloria Ella Campomar. era la rectora, ¿no? En un momento puede ser. Ah, no, pero dirigía la carrera de educación física Sí, sí, dirigía en la La carrera. Bueno, Matanza. ella en ese momento nos dio los programas de gimnasia, que eran gimnasia 1, 2 y 3, y eran todo lo mismo, todo gimnasia artística. Sí, decías, Lara. No, que no me quedó bien en claro lo de gimnástica. O sea, si es un concepto que se basa en los efectos que produce en el organismo, ¿por qué en los currículums todavía aparece como una práctica gimnástica? O sea, ¿por qué no aparece la gimnasia? O sea, eh, que nosotros vamos a enseñar una práctica que va a producir efectos en el organismo. Sería, o sea,
no me quedó bien en claro. No sé si entendí bien, pero bueno, aunque no lo puedas creer, yo recorté ahí unas 60, 50 diapositivas para no hacerlo tan largo. Imagínense, todavía estaban mirando el video, sí, no recordaba. Pero es justamente la parte, después la palabra gimnástica es como que se pierde, yo no recuerdo bien cuándo, pero los primeros siglos de la era cristiana, digamos, se pierde el uso de la palabra gimnástica. Y lo primero que hay escrito de la palabra gimnástica es el libro de Hieronymus Mercurialis, no sé si lo escucharon nombrar, era un médico italiano de Padua, si no recuerdo más, que en el año, tampoco me acuerdo bien, pero tipo 1551 creo, año 1551 saca un libro que se llama Arte Gimnástica, si no, ¿no? ¿Te acordás? Creo que sí. Arte Gimnástica. Te retoma esto. Yo lo tengo al libro, digitalizado, por supuesto. Lo mismo tiene algunos gráficos el libro, sobre todo de ediciones posteriores, porque se editó durante muchísimo tiempo, en varios idiomas, y tiene, no sé, haciendo algún ejercicio de esas características, ejercicios sintéticos, porque no existía el concepto, pero no es un libro técnico de gimnasia. La palabra, según el análisis que hace Erwin Mell, el texto que yo tomo ahí, creo que lo mencioné, sobre la historia del concepto gimnástica, Erwin Mell dice que es un... Porque él advierte al principio, dice que el concepto va cambiando, y ese ahí no hay ningún cambio. Porque es el mismo concepto de Grecia. Es un arte médico, la gimnástica es un arte médico, no hay una prescripción de ejercicios, no es un libro en ese sentido de lo que hoy llamaríamos gimnasia, plantea Mell. Por lo tanto, ese no sería, esos humanistas del siglo XVI no serían los que traen nuevamente el concepto con un sentido distinto, porque bueno, a nosotros ese concepto nos llega con un sentido distinto, pero no hay que buscarlo ahí, dice él. Y él plantea que justamente los neohumanistas son los que le cambian el sentido. No me acuerdo ahora, hay un filólogo alemán que estudiando y tratando, es con W, bueno, no me acuerdo el nombre, pero un filólogo que estudió mucho, o sea, toda la era clásica y tratando de recrear eso en su actualidad, que era en el siglo XVIII, es uno de los precursores, me quiero acordar y no... bueno, no importa. Es uno de los precursores de, por fuera de la medicina, de procurar que se restablezcan los ejercicios en las ciudades. Dice, bueno, en el campo, ahí siempre hubo ejercicio. Y estamos hablando de mediados del siglo XVIII, pero al principio del siglo XVIII, esa es una parte que yo saqué, porque yo decía, el texto ese habla de gimnástica en dos sentidos, el sentido médico y el sentido educativo.
Y Mel aclara, porque él estaba dedicado, digamos, a la educación física. Estamos hablando de... No se sabe bien cuándo fue escrito este texto sobre la historia del concepto de gimnástica, porque a nosotros nos llega una traducción al español del 86, creo que es. Pero el texto debe ser entre el año 40 y 50. Bueno, el tipo fue un nazi, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de desnazificación en Alemania y como que, bueno, nos olvidamos de que eras nazi, pero de todo el nazismo a favor del régimen. Pero bueno, independientemente de eso, fue un gran investigador, tenía una colección de libros gigantesca que la donó toda, creo que antes de morir, no sé, a una biblioteca alemana. Pero él plantea eso, de que él se va a dedicar más que nada a la gimnástica educativa, y en todo caso, si tiene que decir algo de la médica, bueno, es para explicar algo de la educativa. Y en ese sentido, él dice un poquito, menciona unos autores cuyos libros se consiguen, yo los tengo digitalizados, obviamente. Francis Fullier, un médico inglés que publica en 1705 un libro que se llama justamente Gimnástica Médica, pero lo mismo, está hablando, es como si un médico te habla de los beneficios de hacer ejercicios. Y te habla de equitación, de saltar, es todo en el mismo sentido, pero es un libro de medicina, porque la gimnástica era una práctica médica. Hay otro de Tissot, hay otro alemán que no me acuerdo en este momento, está el libro de Frank. Frank habla de la gimnástica, describe la práctica gimnástica. Ese libro lo tengo en italiano, se puede traducir bastante bien. Habla del paidotriba, cosas que es un libro del siglo XVIII, y ya menciona ahí el paidotriba. Y lo mismo, Frank es importante en Prusia porque es el precursor, uno de los precursores de la medicina social de tipo estatal. No sé si han leído eso en Foucault. Foucault plantea ¿dónde es que plantea? En La vida de los hombres infames, el nacimiento de la medicina, creo que se llama el texto, y plantea que hay tres tipos de medicina: la medicina de Estado, la medicina urbana y la medicina laboral. La primera es la medicina de Estado, que se da en Prusia, y bueno, uno de los precursores de esta medicina es Frank, este médico, que lo mismo, propicia las prácticas de ejercicio, habla de las bondades, ¿no?, de ejercitarse, y menciona la gimnástica. No tiene un libro específico que se llame gimnástica, pero entre todo eso mete la gimnástica. Puede ser, habría que leerlo bien detenidamente, si esto va induciendo, si ya eso ya él habla de gimnástica en otro sentido. Y como decía ayer, está la situación que no sabemos bien, o sea, lo único que se sabe bien es que Friedrich Johann Guttmuth es el que primero escribe un libro con carácter educativo y le pone gimnástica, que se llama Gimnástica para la Juventud, de 1793. Ese libro se editó en todo el mundo, e inclusive la versión original yo la tengo, pero hay una versión de 100 años después, una versión en inglés. Lo que quiere decir que yo hago... Me remito a lo que plantea el Matrimonio de Anglade cuando clasifica la gimnasia,
que la clasifica en 3 periodos, de 1800 a 1900, de 1900 a 1939 y de 1939 para adelante. Y él dice que hay un periodo de 1800, ellos dicen de 1800 a 1900, dice, porque en esos 100 años no cambió nada, es el periodo de las escuelas, se hizo siempre lo mismo, estuvo cada escuela restringida a su lugar, porque justamente eso era una virtud, que no se contamine un tipo de práctica con otra, cosa que el criterio cambia, y cuando empieza a haber la interacción entre los distintos sistemas gímnicos. Y bueno, yo decía que eso es una muestra real de que en 100 años no cambió nada, porque 100 años después todavía se seguía publicando el libro como con el mismo valor que tenía en su momento. Goodmood publica muchos libros, sobre todo hay 3, uno que habla sobre juegos, muy importante. Yo lo estuve trabajando, ahora lo dejé ese libro, pero es importante porque habla inclusive de juegos ingleses, ¿no? Lo que después se va él le llama así, supongo que Pasa que, claro, por ahí hay que ver la traducción, porque por ahí game lo traduce después como deporte. Sí, y por eso, viste, no es es un trabajo que se puede decir aficionado lo que estoy haciendo yo. Si vos realmente querés, como hablábamos la otra vuelta con Ricardo, bueno, yo tendría que estudiar alemán, no sé, para entenderlo Claro. bien. Pero ese libro de juegos es muy interesante, y después tiene otro sobre natación, y lo interesante es que a este autor, el matrimonio de Langrade, creo que ellos, no sé si en algún otro lado lo he leído, ellos le llaman que es el padre de la gimnasia pedagógica, ¿no? Como que tenía ese carácter educativo nada más, Goodmood. Y sin embargo, yo supongo que lo habrán leído ellos el libro, pero a mí me llama la atención que tiene un carácter político el libro. Creo que algo les comenté, que habla de mejorar la salud de la población, que los jóvenes tienen que ser fuertes para luchar, para crear una nación. O sea, ¿por qué? No sé si han escuchado que en esa región se crea con posterioridad, unas décadas después, menos de una década, después lo que por ahí le interesaba más a Lara, digo, lo que hoy es de vino en la gimnasia artística, si es que realmente se puede hacer una continuidad en todo ese proceso, porque si, bueno, evidentemente entre las dos prácticas no son iguales porque en un momento hubo una ruptura, el día que decidieron competir hubo una ruptura. Pero que es Friedrich Ludwig Jahn, Jahn, no sé si lo han escuchado. Él basándose en Goodmood, después sobre un coronel belga que es bastante desconocido, pero que también influyó mucho en Jahn, que es Viet, no me acuerdo el nombre de Viet. Bueno, él crea una práctica, diríamos hoy, gímnica, en principio no muy novedosa, porque utiliza, ya digo, toma cosas de Goodmood y de Viet, sobre todo, seguramente dicen también de Pestalozzi, pero él no piensa en crear como Goodmood una práctica pedagógica, entre comillas, o en todo caso pedagógica con respecto a qué había atrás de su pedagogía, se ve una pedagogía, él crea un movimiento, o es parte, y en principio es parte, y después es el líder de un movimiento político. Pero bueno, eso lo voy a explicar en la próxima clase. Pero volviendo a lo que planteaba Lara, si querés yo pongo un poco más de eso, de explicar. Ahora, ¿qué pasa entre el discurso médico
que resurge con los humanistas, que después con los neohumanistas otra vez hay muchos libros que se llaman así, de gimnástica médica. Y si vos buscás en libros del siglo XIX que hablen de la historia de la medicina, en el siglo XIX todavía sigue apareciendo la gimnástica. No es que se cortó en ese momento, a partir de que le dan un carácter educativo. Se siguieron publicando libros de gimnástica médica. Ahora, si fuese que el primero que le cambia el sentido totalmente es Guttmuth, que también, como yo dije, esta práctica de la gimnástica en sentido educativo surge en estas instituciones educativas de tipo filantrópica, que las pagaba alguien, un rey, un príncipe, no sé, por eso se llamaban Philanthropinum. La primera la crea Basedow en 1774, creo, en Dachau, pero ahí no trabajaba Guttmuth, entonces ahí trabajaba Simón, entonces muchos lo ponen a este Simón como dice, es el primer profesor de educación física. Una cosa, ¿viste? Bueno, no era profesor de educación física. Y no se sabe bien qué hacía, sí, hacía unas cosas, pero capaz que él fue el que dijo, lo que hago yo es gimnástica, pero nunca escribió nada, ese es el problema. Por eso yo digo la importancia de escribir. No, Dale. no, por ahí me quedaba pensando esto de la pregunta de Lara, digamos, de por qué si la gimnástica aparece un poco para el organismo y aparece, o aparece la gimnástica médica, digamos, y la relación hacia la salud, y aparece, creo que era un poco esta la pregunta que ella hacía, en los diseños curriculares, prácticas gimnásticas, digamos, llevándolo eso hacia el análisis del cuerpo que presenta la educación física y hacia el análisis de la enseñanza que presenta, hacia la idea de enseñanza que presenta la educación física, está en consonancia, es coherente hablar de una gimnástica. Porque el cuerpo que sostiene la educación física es un cuerpo que ayer veíamos orgánico, biológico, digamos. Y ese cuerpo requiere de estímulos, digamos, ese cuerpo orgánico, ¿no? Requiere de estímulos que son adecuados en determinados momentos de la vida, en las determinadas fases sensibles, como dice la fisiología. Entonces, la idea de enseñanza, bueno, esto es algo que nosotros estamos viendo ahora, estamos haciendo un proyecto sobre investigando la idea de enseñanza. Y la educación física, toda la vuelta que quieras darle, la mires por donde la mires, la educación física, así de manera precisa y rigurosa, no sale del estímulo y la respuesta. En la enseñanza, no sale del estímulo y la respuesta. Queda en el estímulo y la respuesta. Aparece, a veces aparece así, con mayor fuerza, y otras aparece de manera más moderada, si se quiere. Pero uno de los grandes estilos de enseñanza, yo creo que hay que tomar a Boston, porque es el que arma así con mayúscula, la teoría de la enseñanza, busca Boston en la educación física. Su libro dice, el descubrimiento guiado está basado en el condicionamiento operante de Skinner. El descubrimiento guiado está basado en el condicionamiento operante de Skinner. Y Skinner es uno de los padres de la teoría psicológica conductual, digamos, de estímulo y respuesta. El de la paloma, ¿no? Sí. Y las ratas. Pero tenía, creo, uno que le Sí. ponía colorcitos y formitas, y entonces la paloma sabía que tenía que picar en uno,
uno y Explicaban claro, el celeste, le iban a dar de comer. Entonces claro. explicaban una cosa así, la va condicionando hasta que... Y después Pavlov es el del Después se perro y la espera siempre la campana. misma respuesta, se espera, le condiciona la respuesta. Claro, y Pavlov es el del perro y la campana. Entonces, no sé, aparece así y aparece, si querés, más moderada, más light, por decirlo de alguna manera. Pero no logra salir del estímulo y la respuesta. La idea de enseñanza de educación física. Entonces, sí, claro, van a aparecer prácticas en el currículum, como la idea es estimular y para que se obtengan determinadas respuestas, es correcto que aparezca eso, digamos. ¿No? No es incoherente. Es sumamente coherente eso. Ahora, el problema está en el siguiente. Che, bueno, pero el cuerpo. Esto es lo que empieza a aparecer. ¿Es orgánico o es otra cosa el cuerpo? Entonces, si empezás a pensar que es otra cosa, que puede ser otra cosa, que el movimiento no es natural, sino que viene configurado en práctica, y empezamos a problematizar todas esas ideas, entonces, bueno, pero pará. Acá se nos armó un problema con la enseñanza. ¿Y ahora cómo enseño? ¿Se comprende? Bueno, en eso se está pensando esas cosas ahora. Pero bueno, no sé, qué sé yo, esta un poco haciendo otro análisis de la pregunta que vos hacías. Yo no creo que, bueno, que se esté revisando que el cuerpo no es orgánico. No sé quién está, en este momento creo que nadie, no sé, nadie, No, yo salvo nosotros, pero creo que es el hegemónico, es lo que se sostiene. sí, sí. Y por otro lado, eh, por supuesto que es el trabajo, digo, a mí que me interesa, a ustedes no, pero a mí que me interesa, es el trabajo que hay que hacer, eh, es por qué sucedió, pero yo digo, este, si le hubiesen puesto gimnasia, gimnástica o turnen, porque la práctica esa de Jan no se llamaba gimnástica, se llamaba turnen. Entonces, ¿por qué se llama gimnasia artística o gimnástica artística? Se llamaba turnen. Bueno, es lo que voy a explicar en la próxima clase. Es largo la situación, pero el nombre, no sé, puedo decir porque como era una práctica médica y el organismo y todo, y por eso le pusieron ese nombre. Yo creo que por un error, hay un error, por un error se le pone ese nombre, o también puede ser lo contrario, qué sé yo. Me acuerdo algún libro de Amorós que plantea Vigarello, no me acuerdo cómo se llama Vigarello. Josh George, Vigarello, George ¿sí? Vigarero, creo que es. Bueno, Vigarello plantea que el tipo presenta el libro y lo presenta un libro que supuestamente no era de educación física, porque cuando se murió el tipo no existía la educación física. Se murió en 1850, creo, pero posteriormente su gimnasia fue la que se incorporó al sistema educativo francés. Y el tipo cuando presenta el libro está prologado por médicos y avalado por médicos. Era un libro de gimnástica, pero ¿quién le daba el carácter científico a ese libro? Y que lo presentaban los médicos. Si los médicos dicen que esto es bueno, entonces porque está todo imbuido, entonces quizás era como, tenía otra recepción si le ponías gimnástica, que si hubiese puesto otra palabra que no estaba instalada como gimnasia, porque la palabra gimnasia no estaba instalada como gimnástica. Pero el libro de Guttmuth, si bien vos fíjate que por el tipo de prácticas, toda esa es la parte que saqué, no lo puse eso, pero por el tipo de prácticas, tiene
La versión original, sí, la versión original creo que también, estoy dudando ahora. Pero tiene grabados, tiene dibujos de las prácticas. Entonces, si vos simplemente te limitabas a mirar los dibujos, dices, bueno, ok, los dibujos. Y decían, habla sobre el salto, sobre la carrera, los juegos, la natación. Entonces, son todas prácticas que más parecen de carácter lúdico, todas prácticas, obviamente, ejercicio sintético y de carácter lúdico, pero y yo decía eso, tiene poco de gimnasia esto, pero cuando lo empecé a traducir al libro, el libro tiene prescripciones para cuantificar la carga. Claro. Y es gimnasia. Pero son todos los ejercicios que se hacían en Grecia. Sí, sí, Saltar, sí. luchar, la lucha está. Inclusive habla de la esgrima, de la equitación. Son todas las cosas que... Entonces no sé cuál será el error. Pero no lo relaciono yo con... No sé. Porque, digamos, la educación física o el deporte no terminan de ser distintos que la gimnástica, en ese sentido. De Entiendo. considerar al cuerpo un organismo. No, 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 porque se constituye en esa idea, la Y el educación. juego lo mismo. Vos fíjate lo que planteaba Lagrange, Fernand Lagrange, uno de los fisiólogos que promovieron la reforma de la gimnástica. Dice, bueno, no, estoy confundido si es Lagrange o Mozo. Pero no, creo que es Lagrange. Que dice, bueno, no, Mozo. El No niño, solo de lo que no importa si ganás, perdés, que estés jugando, eso. el niño debe jugar. Dice, porque en el juego, lo que tiene de bueno en el juego es que ganan todos. Pero no importa si ganas o perdés, porque ganan todos en cuanto a la salud, porque todos estuvieron ejercitándose al mismo tiempo, moviéndose, entonces ganan todos. Lo único que les interesa es el organismo, no les interesa la práctica corporal. En ese sentido digo que se llame como se llame la práctica corporal, es lo que llega hasta el día de hoy. Sí, 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 El cuerpo es un organismo. sí, sí, sí. No sé si aclaré algo, Lara, porque bueno, muchos tampoco no vimos, pero después vamos a ver por qué una práctica que no se llamaba gimnástica, porque la gimnasia artística, como te dije, si consideramos, como todo el mundo lo hace, que la gimnasia de Ian es la precursora de la gimnasia artística, como te dije, esa práctica, que era una práctica de carácter, un movimiento de carácter fundamentalmente político, que incluía ejercitarse, pero digamos que eso era importante, pero no era lo principal, se llamaba Turnen o Turkunst, porque el tipo era tan nacionalista, bueno, Hitler lo ha nombrado en sus discursos. Su movimiento se considera precursor del nazismo. El tipo era antisemita, odiaba a todo, no solo a los judíos, a los gitanos, a los polacos, participaban en quema de libros. Bueno, el tipo era ultranacionalista, y era tan nacionalista que no le gustaba la palabra gimnástica, porque era una voz extranjera que contamina nuestro vocabulario germánico. Y entonces le puso eso Turnen, que creo que hablábamos los otros días de eso, Lara, ¿no? Que el turn, me olvidé de buscarte ese texto, que tengo un texto en portugués que habla, pero que se presume que es eso, que el turnen viene del turn, el tour de girar en gimnasia artística, que después, y por eso él inventó ese nombre. No sé si aparentemente es un neologismo, pero después, ¿por qué se llama gimnástica? Bueno, eso lo voy a ver, lo vamos a ver en la próxima. No sé si entendimos bien tu pregunta y si podemos responder en algo. No, sí, sí.
Se entendió. Sí, sí. Profe, perdón, el libro ese que dijo de Mozo, para buscarlo después, ¿me podría pasar el título? Sí, no, O, no, o después. pero te lo pongo ahí. Listo, listo, listo. Después Lo lo. pongo en el campus si te interesa el Sí, sí, sí. libro de Mozo. Bueno, vos no estás acá. Acá en la facultad hay un libro de Mozo, pero creo que está en italiano, me parece. Sí, creo que sí. Yo lo fotocopié hace muchos años, lo tengo La por ahí, educación física, vos decís la educación física de la juventud. ese, o algo así, sí, que tiene la foto de él. Sí, creo que sí. Ese está acá en la facultad. Lo que ahora, viste, en esa época ni se me ocurría, porque bueno, era inaccesible, pero me estoy acordando que en la facultad hay en la biblioteca un libro de Gaulhofer y Streicher, Ah, sí. el que está en alemán, obviamente. Hay que escanearlo, pasarle el reconocimiento óptico de caracteres y después. Sí. Igual tampoco nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. Gaulhofer, Margaret, Streicher y Karl Gaulhofer son los creadores de la gimnasia natural austríaca, se llama, fíjate, la gimnasia natural austríaca. Y bueno, es un poco lo que ha traído Mariano acá a la Argentina. Y está el tema este que a principios del siglo XX empieza en las últimas décadas del siglo XIX y en el siglo XX, en las primeras décadas, se está full, que es esto del naturalismo, de volver a la naturaleza, ejercitarse en la naturaleza, hacer ejercicios naturales, porque también hay toda una campaña justamente en contra de lo que era la gimnasia artística, porque, bueno, lo explico en la otra clase. Vas a la otra clase. También, si quieren, bueno, el otro es Spencer, la educación moral, ¿no? Física e intelectual. Física y Herbert Spencer. Pero vos sabés que Herbert ese, Spencer, ese es británico. Ese es británico. Entonces, cada vez que habla de los juegos hace referencia al deporte británico. Spencer. pero es un concepto que yo veo que todos nombran a Spencer. A ver, ¿y Spencer estamos hablando ya del siglo XIX, siglo XX o estoy equivocado yo? No, 19. Pero aparece ese cuerpo físico, digamos, lo físico, la educación física, hace referencia al orgánico, digamos. Pero ves que dice, Control. el tipo nació en 1820 y murió en 1903. Por Y eso, yo, fines del 19. eh, Y yo he encontrado libros ya del siglo XVIII que se habla de este concepto, de esa formación integral. Bueno, inclusive el Emilio creo que lo Sí, habla. de Rousseau. El Emilio o de la educación, ¿lo han trabajado ese libro en la carrera? Sí, en género se trabaja, ¿no? Cuestiones de género. O también, no sé si tan específicamente Locke, eh, el empirista, filósofo empirista inglés, que también habla de una formación integral, pero y de otros más desconocidos en el siglo XVIII. Pero acá siempre se resalta mucho a Herbert Spencer Sí. solamente. Y me parece que No, hay se ha mucho. inspirado en otra gente también para hacerlo.
Sí, sí, claro. Pero bueno, como ahí tiene un apartado que es de la educación física, pero con minúscula, ¿no? Educación física en tanto disciplina. Claro, O sea, sí, ¿por qué plantea una de la educación moral, de la educación intelectual, de la educación física? O sea, una educación que es moral, intelectual y física. Y obviamente que lo físico hace referencia siempre a este cuerpo biológico, natural, que hablábamos ayer, ¿no? Parece en ese sentido. Pero sí, hay relación y continuidad con Rousseau. eh, Inclusive si vamos más atrás, la idea que Comenio presenta, eh, lo dice en didáctica Magna, él dice que compara. Claro, uno puede decir, ¿por qué a las maestras jardineras se le dicen maestras jardineras? Porque él compara el trabajo de una maestra con el trabajo de un jardinero. Está dicho ahí en el libro. Entonces tiene dice, que bueno, criar. las plantas regar, las Puede plantas ser. que recién nacen se le puede dar una forma con el tutor, en cambio las viejas ya está, no se le puede dar forma, por eso los viejos no aprenden, uno podría decir, no lo dice eso, ¿no? Entonces es el mejor momento porque le damos la dirección, hay que recortar las ramas para que no se vayan por las ramas, ir por donde va, es flexible, entonces regar lo suficiente, todo el trabajo de un jardinero habla. Y después él lo tomará de ahí Froebel, Sí, seguro. que inventa el kindergarten. Entonces, No me maestras acuerdo los jardineras. nombres yo, de Froebel no me acuerdo. Qué casualidad, ¿no? Maestras jardineras. Qué casualidad que los viejos no pueden aprender, qué casualidad que los niños son como pequeñas esponjas que absorben todo. ¿Entiendes? Hay toda una continuidad en ese sentido. ¿No? Eh, A mí me sorprende, a mí no deja de sorprenderme esta situación. Ustedes en las prácticas actualmente, ¿no se hace un análisis de los diseños curriculares? ¿Cómo son las prácticas, la parte teórica de las prácticas? Cuando yo las cursé, no, análisis de los diseños no hicimos. Eso por ahí un poquito en didáctica, pienso, didáctica 2, eh, con Martín. ¿Qué ven ahí? Pero, Con Martínez Carnato. claro, y los términos o las perspectivas que tienen los diseños curriculares, ¿no? Corporeidad, eh, términos que, nada, que comparten una ideología, una perspectiva, pero también es bastante por arriba, o sea, es bastante superficial el análisis, ¿no? Como que no... Ahora que lo Pero, por ejemplo, preguntás, no, en la carrera así en profundidad, analizar el diseño, ¿no? Y es más, yo, por ejemplo, con el diseño me encontré con didáctica 1 primero, mi caso personal, por ahí. Los chicos fue antes, y ahí tipo, bueno, ¿cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, cómo se divide, ciclo básico, bueno, acá, allá, bueno, todo eso. Pero estaría bueno un análisis. Para mí hay mucho por aprender del diseño para analizarlo, ¿no? Desde una mirada más crítica. sí, bueno, nosotros porque nos dedicamos a eso, pero es raro que en la carrera no lo hagan, porque digamos, yo lo digo ya en primer año, cuando ustedes salgan de acá y vayan a trabajar, no van a hacer lo que quieren. Ustedes tienen que limitarse a elaborar el proyecto anual en función de los diseños. Explico eso, pero estas cosas, algunas de estas cosas, no tan en profundidad, les muestro de los diseños lo que está pasando. Claro, en primer año. Pero es raro
Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de corporeidad, lo relacionan con el discurso de la ciencia de la motricidad humana, de Manuel Sergio, ¿eso no? ¿Te acordás, no? No, creo que sí. Motricidad humana un poco en didáctica 1, pero Lo de corporeidad y motricidad humana. Eso es el discurso de la ciencia de la motricidad humana. sí, 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 sí. Eso un Pero, poquito yo pero hay lo que vi. en eso. No, no. Crítica en didáctica 1 de eso no. Pero lo que dice, por ejemplo, a Trigo Asa, ver esos autores Trigo, por ejemplo, que dice la definición, dice, es un cuerpo que siente, que piensa, que, no sé, 7 características del cuerpo, viste que el cuerpo solo hace todo eso. Sí. Este, hay de todo, digamos, para cuestionar ahí. Sí, re. Sí, 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 sí. Pero ya esto tan elemental, digo, a mí me sorprende, esto tan elemental de no analizar, me sorprende mucho que no lo haga. Las Mm. prácticas que supuestamente ustedes tienen que enseñar en la escuela cuando vaya, porque como decimos, los capacitan para eso. Poder cuestionar por qué llaman prácticas gimnásticas y prácticas atléticas y deportes. Y las tres son deporte, porque las prácticas gimnásticas, como yo mostré, ¿a qué ejercicio es referencia? Bueno, vos podés decir, en realidad en las escuelas no se hace, es muy raro que se haga una competencia de gimnasia artística, ¿no? Entonces puede ser gimnasia eso, en el sentido que lo mismo que lo planteo yo. Pero sí, es lo mismo que si juegan al handball, tampoco va a ser deporte. Va a ser un juego deportivo, porque no hay competencia, porque no hay un árbitro, porque no hay un reglamento fijo, es más laxo. Pero la idea es que es un deporte. Y al atletismo lo sacan del deporte, todo eso está escrito ahí. ¿Por qué tres prácticas las denominan distinto y son lo mismo, decimos? A mí me llama mucho la atención que no se reflexione sobre eso. Sí. Están- Yo lo digo desde mi cursada. Por ahí capaz los chicos, Lara o Matías, les pasó otra cosa, pero cuando yo las cursé, no. También por ahí depende el profe, depende la comisión, pero como que no es algo que se da en las prácticas, me parece. En mi caso también, igual a ella, yo el currículum se lo pedí a una amiga en realidad, que es profe, porque tenía la duda, porque no lo quería conocer, quería ver cómo era, y se lo terminé pidiendo a una amiga, y después lo vimos en didáctica recién. El de primaria, Sí, este que mostré yo, el del 2018. ese, sí, sí, yo se lo pedí a una amiga. Y me lo pasó y nada, lo estuve mirando porque nada, tenía la curiosidad de saber cómo era. Sí, es muy llamativo, yo no lo mostré acá, pero ese currículum el del 2018, ahora le llaman expectativas de egreso, viste que estaban los objetivos, después estaban en los CBC eran expectativas de logro, creo, y ahora le llaman expectativas de egreso, y en la expectativa de egreso de educación física, dice que la educación física a través de sus contenidos, unos contenidos con comillas, porque dice que los contenidos deben producir un impacto en lo corporal y motriz, dice el diseño ese. Entonces, o sea, en lo intelectual no debe producir ningún, porque no piensan enseñar nada. Ahora es un contenido que no va a ser contenido, Ahora, porque vos no pensás enseñarlo, nunca ¿cuál- dice, bueno, sí tiene claro. que transmitir un saber propio de la cultura, del cuerpo, del movimiento. No, debe ¿Y qué producir sería un impacto en el cuerpo y en el movimiento. claro, O ¿y sea, cuál lo sería tengo que entrenar, nada más. cuál sería la diferencia entre cuerpo y motricidad?
Bueno, porque el cuerpo es el cuerpo orgánico y la motricidad es cuando ese cuerpo se mueve. Claro. Desde la perspectiva que están trabajando ustedes, el cuerpo y el movimiento es lo mismo, porque el Sí, cuerpo se ve en la acción. claro. No tenés modo de observarlo si no es en la acción. Claro. Yo creo que ahí confunden muchas cosas, se mezclan muchas cosas. Cuerpo, motricidad, conciencia corporal. Tampoco saben explicar muy bien qué. Creo que vos nombrabas la otra vez, Sergio, cuando vimos de seminario también, una conferencia de que nombraste a Triguasa, Eugenia Triguasa, ¿no es? Eugenia, ¿eh? No me acuerdo, habías dicho Se una... los voy a pasar el audio. Voy a poner. Bueno, primero tiene una. ¿La conocen? ¿La han escuchado a Eugenia Trigo alguna vez? ¿Nunca en ningún lado la escucharon? Yo Bueno, no. el Pongan, Eugenia referente Triguasa. todo desde Nación, y por supuesto es una cosa absolutamente vertical, porque si bien para la elaboración de los diseños curriculares se llaman recomendaciones, es decir, ¿son prescriptivas? Bueno, no, ahí te dice que son una orientación, pero ¿qué hace? El 99% pone exactamente lo mismo, que viene de Nación. Y por supuesto que ve las mismas bibliografías. Y es toda la bibliografía. En algún lado puede haber algún Lebouche, ya muy poco, pero los conceptos están. Puede haber algún Parlevá en algún lado, o sea, lo siguen. Tenemos la psicomotricidad, la sociomotricidad, la praxeología con Parlevá. Y después es más que nada bibliografía de la ciencia de la motricidad humana, de Manuel Sergio, Trigo Asa, Ray Cao, hay otro Toro, y encima publican muchísimo, tienen mucho publicado, muchos libros digitales. Manuel Sergio, hace poco bajé un libro pequeño, pero los que más influyen, me parece, es esta Eugenia, que como creo que Agustín aclaró, en algún momento aparece en la bibliografía como Eugenio Trigo Asa, pero después se divorció de Asa, no sé quién era, el marido Asa se llama, entonces escribía como Eugenia Trigo, y después parece que se juntó otra vez porque volvió Trigo Asa. Pero, y bueno, lo primero es que tiene una voz media, a ver si quieren lo comparto, lo tendría que buscar. Lo que dice de corporeidad y motricidad, es hasta risueño. Pero, ¿ella es profe? Sí, Dice, justamente se jacta que currículum. el menosprecio que hay para los profes. Entonces dice, y esta estudia, me decían a mí, estudia educación física porque no le da para más. Pero después yo hice un doctorado, hice la maestría, dice, ¿cómo que no me da para más? Es, Dice, es, eh, Eugenia Triguasa, dice, gallega de nacimiento, Galicia, España, coma. ¿Para qué busco? Dice, viajera y ciudadana del mundo. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED. Doctora en Educación Física por la UDC. No sé. Ha sido profesora de preescolar, educación básica y secundaria. No sé, yo encuentro como una mezcla ahí. No encuentro nada claro. No encuentro nada claro. O sea, siguen el paradigma de la complejidad de Morín. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué quieren que le diga? Pero encuentro como una mezcla de todo ahí. No lo sé. Entonces, no se sabe muy bien qué es cuerpo, qué es motricidad, qué es corporeidad, qué es corporalidad. No sé, no lo sé. Creo que la corporalidad, no sé bien, o al revés, por ahí lo digo al revés. La corporeidad es de cada uno y la corporalidad es cuando está en acción, ¿no? Me parece que algo, o al revés,
Sí, y aparte también es difícil la interpretación, ¿no? Porque nosotros, pues pienso, ¿no? Como docentes deberíamos, nosotros que por ahí pasamos por la universidad, conocernos esas perspectivas, ¿no? Cuando habla de corporalidad, cuando habla de sociomotricidad, a qué, de dónde viene, pero también es re difícil, pienso, porque es confuso la mezcla que hay en el diseño y ahí también tiene que ver un poco la lectura que yo, docente, hago de ese diseño y cómo lo aplico. O sea, la diversidad es tan amplia de los conceptos y de las perspectivas que a la hora de aplicarlo lo mismo. Sí, inclusive lo que pasa es que también hay teorías, es cierto lo que vos decís, Mariano, pero hay teorías que justamente van contra esas ideas, contradicen esas ideas, proponen otras ideas y son mucho más sencillas y elegantes. Pasa eso. Encontré. A ver, Vamos con motricidad. A ver, Ah. díganme si se escucha. ¿Me escuchan bien a mí? sí, ¿O me escuchan distinto? Sí, 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 se escucha bien. Porque le cambié el audio para que agarre el audio de la máquina. A ver si se escucha bien esto. Cuando hablamos de motricidad, tenemos que estudiarla desde dos puntos de vista. ¿Se escucha? Por un lado, como decíamos antes, como capacidad. Por lo tanto, no se la ponemos o se la quitamos. Nacemos con. Es una posibilidad. Y Nacemos. por el otro lado, como la ciencia que estudia esa capacidad. Para desenvolver la capacidad de la motricidad, se hace solamente a través de vivenciar situaciones diversas. Contra más diversas sean esas situaciones, más posibilidades de exploración del mundo motriz yo tendré y el niño y la niña tendrán más conocimiento de sí mismos. Ahora, hago una pausa acá. Para entender esto, lo que hay que estudiar, obviamente yo lo he leído, es muy difícil, pero hay que estudiar a Merleau-Ponty. Que hay que leer la fenomenología de la percepción. Esto es el discurso de la fenomenología de la percepción para mí. ¿Qué está diciendo? El maestro que influyó en Merleau-Ponty fue Husserl, la fenomenología de Husserl. Husserl decía como que hay lo digo con mis palabras totalmente para leer a Husserl, no sé, lo intenté, pero es imposible. Entonces decía como que hay un efecto centrífugo, que va de adentro hacia afuera, que vos conocés el mundo de adentro hacia afuera, que con las cosas que tenés vos te enfrentás, no sé. Y entonces lo que plantea Merleau-Ponty es que no es ni un efecto ni centrífugo ni centrípeto, que se dan ambos. Porque yo tengo esa capacidad, ¿no viste? Que dice que nacés con una motricidad. Dijo, utilizó esa palabra, nacés con una motricidad. Pero si yo no hago nada, si yo me quedo así, no lo voy a desarrollar. Entonces yo me tengo que ir a enfrentar al mundo. Y en ese enfrentamiento con el mundo es que yo voy a reaccionar, pero que se da en el encuentro con el mundo a través de la acción. No, a través, viste que no menciona la palabra cultura, no hay un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que yo interpreto de eso que dijo hasta ahora. Fíjate. Bueno. Lo estoy reproduciendo, pero no se reproduce. Tendrán más desenvolver la capacidad de la motricidad se hace solamente a través de vivenciar situaciones diversas. Contra más diversas sean esas situaciones,
más posibilidades de exploración del mundo motriz yo tendré y el niño y la niña tendrán más conocimiento de sí mismo. Cuanto más le quiera restringir las vivencias, menos posibilidades de exploración de su ser. A veces los programas escolares, en vez de ayudar, entorpecen, porque nos quieren marcar unas rutas y llevar a un tipo de evaluaciones que restringen el campo del vivenciar. Y otras veces los programas escolares te permiten ampliar la vivenciación. ¿En dónde es que ustedes ubican estos momentos? Cuando estudiamos la motricidad, desde lo que llamamos la ciencia de la motricidad humana, se estudian las distintas teorías que sustentan. Hoy no nos vamos a meter acá, sino solamente en este lado. Muy bien. Para aclarar el término, solo, lo que voy a decir respecto a la motricidad que hoy día es solo para aclarar términos de confusiones que muchas veces están extendiéndose demasiado. La palabra motricidad se encuentra en distintos textos de diferentes áreas de conocimiento dependiendo de lo que se consulte. Se encuentra en todos los textos biologistas al lado de lo biomédico. Cuando se habla de la motricidad desde lo biomédico, se habla de lo motor, se habla de la inervación motora. El nervio no sé qué, manda un impulso no sé cuánto, entonces usted flexiona el brazo, ¿sí? Motricidad que le llaman parcial, ¿sí? Cuando ese impulso es más global, entonces usted camina. Bueno, entonces, ese es el concepto de motricidad derivado del mundo biológico de la medicina. En los años 60 en Francia aparece la palabra motricidad del lado de la psicología. Entonces se encuentran los términos de psicomotricidad, ¿sí? Los años 60 y 70 aparece por ahí como un estudio del movimiento para el aprendizaje escolar. ¿Sí? En los años 80 aparece la palabra motricidad ligado al mundo de la sociología, también a partir de otro francés, de Pierre Parlevas, quien habla de la fraseología motriz o de la sociomotricidad, entendiéndola desde ese punto de vista como la interrelación de los sujetos. Cuando las personas están jugando con otros, se produce una interrelación y a partir de ahí hacen el estudio de la conducta social. Y desde la filosofía, es a partir de en el 45, cuando la escuela fenomenológica de Husserl hace la ruptura en la filosofía de razón y emoción y habla del ser en el mundo, donde no se habla de cuerpo y objeto, y cuerpo y mente, sino que se habla de sujeto o de mente corporizada. Es de aquí que en el 86 el doctor Manuel Sergio presenta su tesis doctoral para una epistemología de la motricidad humana, en el cual él estaba como doctor en filosofía dando clases en Brasil de educación física, estudiantes de educación física, y comenzó a indagar sobre las teorías que fundamentaban la práctica de la educación física. Bueno, ahí es que Manuel saca la ciencia de la motricidad humana, centrada en el paradigma de la complejidad, precisamente en lo que se llama la mente corporeizada. Sería difícil entrar ahora en esos conceptos. Aparecen las nuevas ciencias, donde se trata de ir abriendo una consciencia colectiva distinta a la consciencia occidental.
de lo que hablábamos antes de la fragmentación. Fragmentación de las áreas, fragmentación de cuerpo y mente o cuerpo y espíritu, sino que si somos una integridad, cómo desde esa integridad hacemos, pensamos, sentimos, nos comunicamos, etcétera, etcétera. Es ahí en donde desde esta óptica es desde la que yo estoy parada y en la cual estoy trabajando, desde ese concepto de motricidad humana, no el derivado de las otras áreas. Eso implica comprender cómo fue la construcción del conocimiento occidental y por qué hablamos que los pilares de la modernidad están centrados en lo que es, por un lado, la separación racial. Che, dura 25 minutos, Ah, pero ya lo presentó. sí, sí. Fíjate de corporeidad, lo que dice. Vamos a los otros dos conceptos, corporeidad y motricidad. ¿Por qué están con las dos flechas interrelacionadas? Porque no se pueden separar. Vamos a ir bien. Más de corporeidad, tendríamos que hablar de corporeidades, porque cada ser humano construimos nuestra corporeidad en función de nuestro proceso biológico, cultural, ético y político. Es una construcción. Yo me muestro a ustedes en todo lo que yo soy y he construido hasta el día de hoy y proyectando con mis sueños y utopías. Y eso es único e intransferible. Si yo soy una persona intercultural porque me muevo de un lado al otro, pues así me muestro entre ustedes. Y lo mismo cada uno de nosotros. ¿Cómo llevamos eso a la escuela? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar de la misma manera a jugar a fútbol en Uruguay, en el África, en la Gran Bretaña y en Estados Unidos? Es imposible. Lo que podemos es modelar técnica. Pero eso es otra cosa. El proceso de modelaje es otra cosa. Estamos hablando de educación, de todos para todos. Descubriéndonos primero quiénes somos. Y eso es una interrelación. Yo no puedo separar dentro de mí el pensar, del sentir, del imaginar, del amar, del hacer, del comunicar. No lo puedo separar, porque dejaría de ser humano. Cuando explico esto a mis estudiantes en la universidad, digo, vamos a hacer un ejercicio. Van a dejar aquí solamente sus manos y su cabeza. Y el resto lo van a dejar fuera. Ahora, me miran a uno raro. Eso es lo que nos han dicho. Por eso hay dos educaciones. La educación intelectual, donde están las áreas importantes, y la educación física, que se ocupa del físico, y por eso es la última en traer en la escuela. Porque desde que comenzó esto de la sistematización de la escuela, y hoy nos hablaban a la mañana, pero viene de más atrás en otros países, siempre se ha dividido al ser humano. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer, una cosa es sentir, otra cosa es filosofar. Y como nos han dividido, nos han fragmentado el conocimiento. Y como nos han fragmentado el conocimiento, nos han fragmentado las áreas. Pues, lo importante es determinadas áreas. Y las otras acompañan.
Y si hay plata, pues muy bien. Y si no hay, no pasa nada. Y mientras nosotros, profesores de educación física, nos dediquemos solamente al físico, por eso se llama educación física. Bueno, este no es tan largo, pero lo pongo después si quieren escucharlo todo. Pero viste que son los conceptos clásicos, dice, no, esto es nuevo. Habla de que habla de un individuo que sí hay una sociedad, una política, pero yo me voy a construir. Es como dice, cuando dice Berger y Luhmann, ¿cómo era? La construcción social de la realidad. ¿Lo ven ese libro todavía? Creo que se daba en la facultad, ¿no? Y que el cuerpo se construye. ¿Pero cómo lo construí? Aparentemente lo construye cada uno. Y lo que decimos nosotros, el cuerpo lo construye en las prácticas. Y después habla de esto, no habla de un cuerpo fragmentado, sino todo lo contrario, de un cuerpo unificado. Somos uno, indivisible, somos un individuo, lo que hablábamos los otros días. Atrás de todo eso está ese discurso. O sea, Manuel Sergio en su momento, él propone, él critica, perdón, no critica, avala esto de que la reforma de la gimnástica fue una ruptura epistemológica, que hay un cambio ahí, total en la disciplina, ¿no? Y él lo que propone hacer, dice, yo voy a hacer otra ruptura epistemológica y que él quiere crear, la disciplina que él propone es educación motora, se llama. Pero no hay nada nuevo atrás. No, Es no, no hay. todo chamullo, para mí, ¿no? Preguntas por cosas que no sé si leen, no las ven. No sé qué se estudia. La verdad no sé. Es raro, bueno, su voz es bastante particular. Este que es medio estridente. Parece que está en el patio, ¿no? Como así, como... Creo que es ella está en un congreso o algo así en Uruguay. Entonces se siente, viste, debe estar con un micrófono, entonces está ese aire que la graban, viste, que sale medio. Pero si me preguntás, no sé ni dónde lo saqué, son 2 audios. Qué bueno igual, o sea, no la conocíamos por algo, no es que, ¿no? Porque, como ustedes dicen, no cuenta nada nuevo y como que se posiciona raro. De momento yo no la entendía si estaba haciendo una crítica a que solo los profes nos tenemos que encargar de lo físico o no, era raro lo que decían, como, ¿no? Cómo están fragmentadas las disciplinas y cómo lo intelectual es más importante, que por eso la educación física entra a lo último, dice ella. Ahí como que yo, pero ¿lo está criticando o lo está compartiendo? No sé. No sabes. Pero mirá, todos los días conociendo gente nueva, muy bien. Muy amplios, ¿no? Somos muy amplios, como verán. Sí, muy diversos. A ver, quiero mirar, estoy buscando. Yo creo que todo esto, insisto, cuando se cruzan con otras teorías, se aclara muchísimo. Se aclara muchísimo. Mirá, debes compartir algo para que vean lo que yo digo, que lo que nosotros observamos es que de los documentos de Nación, la línea que baja a todo el país. Y lo que vos ves es decir, bueno, está en Nación, después lo ves en el diseño curricular jurisdiccional, y después lo ves en el programa. Entonces decir, bueno, miro el diseño de primaria, y está, y miro el diseño de secundaria, y está.
y mirás el diseño de la formación inicial en educación física y está. Entonces, hay una cosa que para mí falta hacer, y yo creo que había que hacer, Ricardo, Agustín no están muy de acuerdo, creo yo, con la etnografía. Pero yo No. creo que habría que hacer un trabajo etnográfico para ver qué impacto realmente tiene esto. Yo estoy seguro que si vos vas a cualquier escuela, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Voy a una escuela, a clase de profesor de educación física, y yo le digo, ¿qué es? ¿Vos estás trabajando la corporeidad? ¿Estás trabajando la motricidad? No tienen ni idea. Porque aparte, no sé si la tienen a... No me acuerdo, no sé si la tenés vos, Agustín Grasso. Es una profesora de educación física en Argentina. No, no lo conozco. No, yo creo que después lo que terminan haciendo es, Alicia Grasso. no se ve, porque te hace de foco, te enfoca a vos. Ahí, Aprendizaje no resuelto de la educación física. Sí, ahí está. bueno, el aprendizaje no nosotros. La corporeidad es el subtítulo. Ah, Esta mina es argentina. Este libro es viejo. Y después yo traté de ver algo distinto, no veía nada distinto, pero hay un artículo de esta, ¿cómo se llama? Dije, Alicia. De Alicia Gracio en una revista Stadium, que está en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Y ves, dice, no, es una clase para trabajar la corporeidad y la motricidad. Y es nada, es una clase de educación física, una pavada. Como tenemos que trabajar no una parte del cuerpo, todo el cuerpo, entonces hace ejercicio con los dedos de los pies, ¿viste? No sé, algo así. Pero algo que también trabajaba, decía Mariano, de trabajar, no sé, una pavada. Yo creo que todas estas ideas, justamente lo que sucede es que en la práctica no tienen ningún grado de operatividad, por lo tanto se olvidan. Bueno, lo que te Pero, voy a decir es, práctica, de lo que te quería compartir, que decís, bueno, que vos, no sé, Mariana, dijiste recién, es por eso que nosotros no la vemos a Eugenia Trigo, pero por decir, no personalizándolo en vos, dice, no, la educación física no la ve. Sí, la ve constantemente, la ve, porque es el discurso que predomina, fíjate, dice, referido al ser humano, definimos la corporeidad como la vivenciación del hacer, del sentir. La vivenciación es un proceso personal, no es un proceso social. Yo tengo que vivenciar, viste que utiliza esa palabra, del hacer, del sentir, del pensar, del querer, que de manera que podamos identificar corporeidad con humanes. Ya que el ser humano es y se vive solo a través de la corporeidad. Trigo Asa, y si lo pones, bueno, una cosa, Trigo Asa, ¿ves? En la bibliografía, Trigo Asa, este es el documento por el cual le prescriben la teoría a todo el país. claro, Entonces, Trigo Asa, otra vez, vos lo buscás y está. Quiero decir eso, que no lo vemos, no la vemos a Trigo, pero está Trigo. En Pero todos lados. está. No, muy loco, no. No, esto lo de vimos, acá te mostré las recomendaciones. Lo mismo puedo hacer, te muestro los diseños curriculares, lo mismo te puedo hacer, te muestro los programas. esta idea de la vivencia y que hay que obtener un montón de vivencias y de experiencias corporales, hay un epistemólogo francés, Gaston Bachelard, que ya señaló hace casi 100 años, le diría 80 años, que dice que la experiencia o la vivencia, si ustedes quieren, es un obstáculo en la producción del conocimiento. Es un obstáculo.
en la producción del conocimiento. Ven que hay otras posiciones. Y si ustedes revisan la historia de la ciencia en la producción del conocimiento, justamente la experiencia y la vivencia son obstáculos. Galileo Galilei lo que hace es invertir primero la teoría y luego el experimento, no la experiencia, que es distinto. Eso es lo que produce conocimiento. Entonces, para obtener un conocimiento respecto del cuerpo, tenemos que tener una teoría, no una vivencia. Sí, el obstáculo epistemológico de Bachelard lo vemos en teoría 4. Sí, sí, pues. No puedo creer esta señora. Dos cosas opuestas, pero radicalmente, radicalmente. Radicalmente. Pero la educación física es eso. Es eso. La educación física es eso. Mientras más experiencias, mejor. Bueno. ¿No? O mientras más práctica, mejor. No sé si recuerdan, pero a principio de año le hicieron una entrevista, creo que se los dije en la primera clase, a Guardiola, el técnico del Manchester City. Le preguntaron sobre Scaloni. Y sobre todo le preguntaron sobre la experiencia, cosa que todos los periodistas argentinos criticaron de Scaloni cuando asumió como director técnico de la selección argentina. Y Guardiola, cosa que ya venimos diciendo hace rato, pero bueno, ahora lo dice Guardiola, entonces adquiere más sentido, dice, ¿la experiencia de qué te sirve? Para nada, te dice. Si todos los otros partidos son todos distintos. Y dio un montón de ejemplos. Hay una famosa final de la Champions League, creo que era el Inter o el Milan, no, el Milan, creo que era que le iba ganando 3-0 al Chelsea. Si no, al Liverpool, perdón, al Liverpool. Con todos los jugadores de experiencia, todos, perdió 4-3. Entonces, no sé, ¿de qué sirve la experiencia si todo partido es distinto? No sé. Son otras cosas las que operan, no la experiencia. Entre todo eso, Scaloni jugó 2 torneos oficiales. Uno salió tercero y el otro salió primero. Sí, muchas veces se toma como un sinónimo de lo que nosotros, me parece, podríamos denominar saber. Entonces, nosotros tiene un saber, pero dice, no, tiene poca experiencia porque no lo llevó ese saber a la práctica, nada más. Pero evidentemente, Scaloni tenía un saber. ¿Sí? Sí. Entonces, se trata de otras cuestiones, no de esa vivencia, de esa experiencia, es otra cosa lo que funciona detrás. Bueno, pero eso va para otro seminario ahí, ¿no? Qué sé yo, me parece a mí. En fin, bueno, no sé. No sé. Me llevo un poco de decepción, porque vos pensás, ¿no? Las personas profesionales que son encargados de diseñar, valga la redundancia, el diseño curricular, que impacta en todo el país, es lo que dice Sergio. O sea, el poder que tenés al poner esa bibliografía y tomar esa teoría que determine la enseñanza es muy peligroso, pienso. Sí. ¿A quién consultaron? Vos decís, Nación debería estar preparado, o sea, lo está, pero ¿por qué sostienen esas ideas? No sé si lo analizarán, si no. Como vos decís, Agustín, hay mucha gente preparada que lo estudia o que dice lo contrario a lo que sostiene Trigo Asa, ¿no? Me quedé como... Bueno, Helada. pero cuando cursaste con Gómez, ¿no ven nada de esto?
de motricidad, y esto no habla Gómez. Sí, sí. ¿No influye en Nación, Agustín? ¿No está en Nación Gómez? Creo que no, no sé ahora, no tengo idea. Jorge Gómez, ¿no? No Raúl. Claro, Jorge Gómez está No seguro. sé, no sé. No sé a ahora. Merleau-Ponty lo cita mucho, Raúl Gómez. Es como. Sí, por eso. Lo que pasa es que es lo que decía, vos los escuchás hablar y por ahí te convence, ¿no? Dice, bueno, anda a dar clase así. A ver qué es lo que vas a cambiar. ¿Qué vas a cambiar ahora? ¿Qué vas a cambiar? Decime que no es que cambien los ejercicios, las prácticas, digamos, bueno, los ejercicios, los juegos, todo puede ser lo mismo, el recurso. Pero vos lo querés utilizar de forma distinta en función de qué, para qué. Porque nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a usar, como lo pienso yo voy a hacer los mismos ejercicios, los mismos juegos, los mismos deportes, pero no para entrenar, para desarrollar la salud, sino para que aprendan, porque mi propósito es enseñar. ¿Qué cambiaría a partir de que considerás que el sujeto tiene una corporeidad, no un cuerpo? Yo creo que la intención de ellos es de salir de la educación física tradicional, considerando el cuerpo exclusivamente orgánico. Pero creo que no lo pueden resolver. No, terminan sin resolverlo. Se les cuela ahí la naturaleza humana por todos lados. Sí. Bueno, yo fui a la charla esta, repensar el deporte, repensar el deporte y la actividad física desde una perspectiva queer. Ah, la semana pasada fue. No, que la semana pasada, el jueves. ¿Cómo juega? ¿Ahora? Ah, entonces yo vi el mail, me parecía que era la semana pasada. El mail sí lo vi la semana pasada, pensé que era para esos días, pero ni miré la fecha. Todo el tiempo se cuela esto que vos decís. Efectivamente, quieren salir de esa educación física tradicional y pensar el cuerpo con lo biológico, con lo natural y la cultura, y lo social, y la construcción social, digamos. Pero se les cuela todo el tiempo. Se les cuela todo el tiempo. Por eso insisto, ahora la naturaleza no se la reprime, no se la trata como monstruosa, como enfermedad a la naturaleza. Entonces, claro, no, está bien, porque mirá, esta persona es homosexual, te decía, está enfermo. Antiguamente. Sí, y hasta en varios lugares se siguen diciendo cosas así. Pero bueno, como ahora está todo este reconocimiento, entonces no lo vamos a tratar como enfermo, pero es tu naturaleza y la vamos a respetar. Pero hay una naturaleza que vos estás sacando afuera. O sea, no sale de la idea de la naturaleza, se le cuela la idea de la naturaleza. Se le cuela todo el tiempo. Yo creo que ahí hay un problema. Seguimos pensando natural y biológicamente. Entonces, no nos vamos a desembarazar de ese cuerpo, no vamos a sacar ese cuerpo que va a seguir operando esa idea. Ahora, en la práctica, te pasa por arriba ese cuerpo. Pasan otras cosas, suceden otras cosas. Entonces, después no tiene el grado de operatividad, me parece. Esas ideas. ¿No? Qué sé yo, me da esa sensación, ¿no? Otra cosa, volviéndole, ahora recuerdo el obstáculo epistemológico.
Estos piden más vivencia, más experiencia, ¿no? Más riqueza de diversos tipos para vivenciar y experienciar y no sé qué y cuánto más. Porque ahí vas a tener, mientras más práctica, más experiencia. Ahora la ciencia te dice que para que haya algún tipo de saber, que la cosa se movilice, o para que la cosa se movilice, tiene que haber falta de saber. Tiene que haber falta, no cada vez más práctica, más práctica, más práctica. Pero te está diciendo lo contrario. Y efectivamente es así. Efectivamente es así. Y eso ya lo formuló Sócrates. Como lo sabe que no sabe nada, ¿qué hace? Empieza a movilizarse, empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar, a buscar, a buscar. Ahora, esa es la idea de la ciencia. Por eso la experiencia obstaculiza. Ahora, en una clase, ¿no es más operativo muchas veces indicar? Y acá hay que ver cómo se indica, de qué manera se indica, cuándo se lo hace, por qué se lo hace, para qué se lo hace, ¿no? Indicar la falta de saber qué es lo que moviliza a seguir una actividad. Ah, más experiencias, más variadas, más... ¿Entiendes? Sí. ¿Qué sé yo? No sé si se enteraron, pero hoy le ganamos de vuelta a los All Blacks. Sí. La Ah. segunda vez. Segunda vez, primera en tierra maurí, y vamos primeros en el Championship. Vamos bien, vamos bien. O sea, estamos jugando contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Uno de los problemas que la Argentina tenía era la defensa. Pero ven, ¿qué es lo que le faltaba? Defender mejor, cerrar mejor. Defendió Argentina. Porque ellos llegaron a los 18 puntos en el primer tiempo. Fue 25-18. Y no hicieron más. Ni penales. O sea, no hay que, fíjense, hay que jugar para que no hacer un penal, porque saben, tienen un penal, patean a los postes. Hacían muchos penales Argentina, ¿no? ¿Cómo? Concedía muchos penales Argentina. Sí. Ahora, no consiguió penal y no pudieron hacer try. ¿Qué trabajaron? Un problema que tenían con la defensa. ¿O trabajaron las ricas, variadas y múltiples experiencias del rugby? No, trabajaron un problema que tenían con la defensa. Porque le faltaba eso. No sé, qué sé yo, búsquenle la vuelta, pero las cosas lógicas van funcionando. Van funcionando. ¿No? Bueno, no sé poner estas cosas. ¿Cómo llegamos acá? No me acuerdo cómo llegamos acá. Bueno, estamos más o menos. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos por acá nomás o hay algo más para charlar? Llegamos a hablar de eso porque Frío Asa dice más experiencia, mejor, más Sí, pero no me acuerdo cómo llegamos a Eugenia. Yo Sí, me enseñé a habla de Eugenia. la vivencia. Vivenciar lo dicen las recomendaciones del diseño curricular, lo dice ella en ese audio, el tema de la palabra vivencia, hay que vivenciar más. Porque se va a aprender a través de la vivencia, no utiliza particularmente la palabra experiencia, pero No, dice vivencias.
Sí, pero no me acuerdo cómo llegamos a Eugenia Triguasa. Yo lo nombré, pero no me acuerdo cómo llegamos ahí, por qué lo nombré, por qué la nombré. Va. No, no me acuerdo cómo Por las llegamos. recomendaciones, creo. No, eso fue posterior, él dijo, ¿se acuerdan del trigo asa? No sé, algo de trigo asa, entonces yo me acordé de estos audios. Pero Bueno, no me está grabado igual, lo pongo. algún sentido tendría, obviamente. Bueno, sí, creo que estamos. No sé si... ¿Algo más? Bueno, no creo que estén muy interesados, pero para ir para otro momento les sirve. Dejo los audios esos. Sí, sí, sí. Y no sé si algo más. Lara, la tesis de este chico no la dejé. Y a él no vino hoy. No dijo nada, no sé, no lo vi. No sé si compartió si publicó algo en No, creo que el no. campus, en el foro, La pero próxima clase es el viernes. el viernes a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. A las 2. Me lo voy a anotar. 14 horas. El link es el mismo. ¿Ah? Cállate que yo me confundí, no les conté porque me daba vergüenza, pero me confundí el viernes y estaba acá a las 10 de la mañana, sí. No. Eso es el sábado. Y yo me confundí al revés, que pensé que entrábamos a las 4 y era a las 2. Pasó algo. Era el universo, Sergio. Pasó algo, no éramos nosotros. Nada, porque si yo no recuerdo mal, siempre pusimos el mismo horario, los viernes y los sábados. Y acá no sé por qué lo cambiamos. El viernes a 1 hora y el sábado a Sí, otra. pero los viernes siempre hicimos a la tarde, Sergio, al mediodía tarde, va. ¿No? Sí, Pero sí. los sábados no queríamos salir así a las 2 de la tarde de la facultad. Cuando era presencial no queríamos salir tan tarde, ya te corta el medio sábado. Preferíamos levantarnos temprano y... Ya. No sé si hablaron del trabajo final en algún momento, que yo no estuve. No mucho más de lo que se plantea ahí. Es como dice, es tan amplio como imprecisa la descripción de lo que es. Pero no hay muchas pautas, tal vez eso no sabemos si opera en contra, que no haya tantas pautas, porque por ahí no te dice nada, pero nuestra idea es de que algo que les interesó, de lo que se habló acá, que puedan desarrollarlo. Lo que no está puesto en el campus es una fecha de entrega. El año pasado nosotros tomamos la decisión de consultar con los cursantes a ver qué límite le querían poner, porque lo que nos ha sucedido en años anteriores es que al poner un límite, o al no poner límite, al revés, al no poner límite no lo entregan nunca. ¿Viste? Es algo, viste, que no, por lo menos a mí siempre me ha jugado en contra. Sí, sí, bueno, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer. Bueno, no, lo dejo para allá porque ahora tengo lo urgente y ¿cómo se dice? Bueno, hay algo, cosas que son urgentes. Y entonces esto como no Importantes. es importante, Importante. es importante, pero puede esperar. Entonces, lo otro urgente, ¿no? ¿Por qué urgente? Porque tengo una fecha. Y entonces, el año pasado hicimos así, medio una encuesta, ¿cuándo les parece que se quieren autoimponer un límite? Pero para poner un límite, porque si no, no lo cerrás más. Y después, bueno, a nosotros, desde la dirección de enseñanzas o desde el departamento, nos van a preguntar, che, ¿elevaron el acta de la gente del seminario? Y eso va a ser este año.
el año pasado, no sé, no me acuerdo, 2 o 3 meses les pareció, porque estaba el Congreso también, ¿no? Sí, Lo dimos en el primer cuatrimestre. sí, y lo entregaron en septiembre. Y entonces se planteó de entregarlo antes del Congreso, porque si lo como para ya lo definir, después no tenés que estar ahí en el medio del Congreso, si te estás elaborando algo para el Congreso, cerrar esto y seguir con lo otro. Pero en este caso no sé si lo quieren charlar ahora o pensarlo y lo hablamos en el próximo encuentro. Decir, bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué otros trabajos? ¿Qué otras cosas que tienen más urgente? Esto en ese sentido urgente no sería, pero quieren charlarlo, pensarlo, decir, bueno, Piénsenlo. lo vemos la próxima porque tampoco está ahí a él, pero decir, bueno, Claro. a mí me gustaría ponerle a finales de octubre. Bueno, a mí un poquito más, en noviembre, el otro dice, no, yo quiero entregarlo, no sé. Más que nada, un límite. Si quieren entregarlo al otro día que terminó el curso, lo mismo, pero el tema es ponerle un límite final. Bueno, la última fecha para que les sirva a ustedes de motivador eso. Digo, nosotros decimos eso. No sé si funciona o no. Sí, sí, para mí también me parece importante tener una fecha, porque si no es mucha libertad Mm. y está bueno, hay un límite de entrega. En mi caso me pasa parecido a vos, como que Sí, sí, a mí me funciona también. Nos ha pasado que, en otro momento que cursó más gente y que no lo entregaban poquitos. Por eso. ¿Les parece? Lo charlamos la próxima, ¿lo piensan? bueno, Fecha, decir, bueno, se autocomprometen a tal fecha. Y en todo caso, la fecha uno dice octubre, el otro dice noviembre, el otro dice diciembre, no sé, bueno, tomamos una posición intermedia, tomamos la más extensa, como quiera. Después Bueno, gente, bueno, muchas gracias, buen fin de... nos vemos. Gracias, profes. Buen Gracias. fin de... Listo, buen fin de chao. profe. Chau, chau. chao.